Besitos. Besitos para cada una y para cada uno. Para todos. Les mando besitos. Y ayer estábamos mirando verdaderamente que no hay algo perfecto en esta tierra. Siempre vamos a encontrar errores por donde caminamos, errores en nuestras vidas, errores en las personas que vemos, porque somos humanos y como humanos cometemos errores. Y el Eterno, a las congregaciones, a las 7 iglesias a las que él le hablaba, él veía que todas tenían sus errores. Pero a cada una le iba diciendo cuál era el error que tenía. Y encontramos aquí en esta otra iglesia que se llama la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios es el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido. Dice esto. Eh, eh, Definitivamente él mismo habla. Él mismo se da ese nombre. El que tiene ojos como de llama. Vemos que la iglesia de Tiatira significa sacrificios inconsolables. La iglesia, el Señor envía este mensaje a esta iglesia y le dice, yo conozco tus obras. Te voy a decir una cosa, yo no conozco tu vida, tú no conoces la mía, pero Él sí la conoce. Y no solamente la vida del creyente, no solamente la vida del cristiano, no solamente la vida del evangélico, sino que Él conoce la vida de todos porque somos hechura de su mano. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a él no le podemos engañar. Y entonces dice que conozco tus obras y tu amor, tu fe y servicio. O sea, es que por eso nosotros tenemos que entender que la palabra directamente habla en nuestras vidas. Esta palabra directamente habla en nuestro espíritu. Y dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea que vemos que, vamos a seguirlo leyendo para poderlo entender, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolerás que esta mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos, a mis siervos a fornicar y seduzca y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Nosotros, yo no soy de llevar directamente el mensaje de la palabra y decirla, es que es para aquella persona y ahora viene para mí. No. Yo creo que cuando la palabra habla, está hablando a la persona que está en ese momento. Entonces te está hablando a ti, me está hablando a mí. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Esta es otra iglesia perseguida. Todo lo que se llama iglesia del Señor es perseguida de una manera o de otra. Vemos aquí otra persecución en este lugar. El Señor conocía el amor, Él conocía la fe que tenía para servirle al Eterno, Él lo conocía todo. Pero había un error muy grande ahí. Y yo pienso, cuando tú tienes una congregación, yo no la he tenido, pero yo pienso
Cuando tú tienes una congregación, tú no tienes idea eh, qué persona se lleva a ese lugar, ¿verdad? Es una costumbre que los predicadores tienen de llevar otro predicador o llevar un profeta o llevar un apóstol. Esto es costumbre en las congregaciones evangélicas y en las congregaciones cristianas. Pero la cosa es que tú no sabes, tú no conoces el corazón de esa persona. A duras penas, a duras penas conocemos el nuestro. Y digo a duras penas porque hay cosas en nuestras vidas que no nos gusta que nos las digan porque las tenemos muy guardadas y entonces no, nos molesta que nos digan esas cosas. Entonces, ¿cómo puedes tú creer que puedes llevar un predicador o alguien a ese lugar, a esa casa de congregación y tú crees que lleva un corazón parecido a tu corazón, que va a enseñar de la misma manera como tú enseñas? Y, y por lo que veo, en esta iglesia había una profetisa, porque la palabra lo dice. Había una profetisa que profetizaba lo que se podía hacer en la congregación y lo que no se podía hacer. Entonces, claro, ellos podían fornicar, porque era lo que ella profetizaba. Ellos podían adorar a los ídolos, porque era lo que ella profetizaba. Ella profetizaba sacrificios. Entonces, miremos que la palabra nos es clara cuando nos dice que se levantarán falsos profetas. Y esto es lo que hemos estado viendo en estas 3 o 4 iglesias que hemos estado viendo. No es la iglesia en sí que es mala, no es la congregación en sí que es mala, es lo que permitieron entrar a la congregación. Entonces, si nosotros somos esa iglesia del Señor, no es que nosotros seamos malos. Malo es lo que nosotros permitimos que entre a nuestras vidas. Cuando vemos que Él dice que se arrepientan, ellos a lo mejor pensaban que era una muy buena profetisa y por eso la declaran como Jezabel. Lo dice, el ángel se lo dice. Jezabel era una persona que ayunaba. Recordemos que cuando quiso matar el dueño de la viña, puso a la gente a ayunar y ella también ayunó. Y claro, y estas personas ayunaron porque ellos pensaron que era algo bonito que estaba haciendo. Por eso que te digo que tienes que tener mucho cuidado a las personas que vas a subir a tu altar, porque desde allá empieza a ministrar, la palabra es para ministrar y empieza a ministrar a toda la congregación. Y ahí es donde muchas veces estas congregaciones se levantan y se dividen. Estas congregaciones están en muchos problemas. Hay congregaciones que empiezan muy bien y de pronto terminan muy mal. Terminan en separación, terminan en problemas, terminan en disgustos, terminan en maldiciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo como tú crees que todos son así. Yo conozco un pastor que es muy celoso con su altar. Cuando de pronto él no es de irle soltando el altar a cualquier pastor o cualquier predicador porque digan que él es pastor o que porque digan que él es profeta o por lo que digan, no, él es muy celoso con su rebaño. Y si nos vamos a nuestra vida espiritual, Yeshua era muy celoso con sus ovejas. Él donde se sentaba, él era el que enseñaba la palabra. Él no ponía a sus discípulos. Él no ponía él nunca le dijo a Pedro, siéntate aquí y enseña la palabra.
porque era cuidadoso de la palabra que iba a lanzar para el pueblo. Era cuidadoso de la persona de la cual él podría haberse fiado. Y sabemos que él no se fió de ninguno, porque su palabra dice que engañoso es el corazón del hombre. Entonces, muchas veces dejamos de que los mismos que están contigo hace tanto tiempo en esa obra trabajen en la obra, pero ya tú le conoces, porque ya llevas tiempo que le estás pastoreando a esas ovejas. Ya conoces los resabios de tus ovejas, ya conoces por dónde entran y por dónde salen tus ovejas. Pero a ti te dicen que hay un predicador que profetiza muy bonito y que trae palabra con unción, pero porque te lo dijeron, tú no lo conoces, y vienes y lo montas en el altar. Y de ahí empiezan los problemas. Y parece que esto fue lo que le pasó a esta iglesia. Le dieron cabida a esta mujer porque era profetisa. Y esta empezó a profetizar todo lo contrario de lo que la iglesia del Eterno estaba acostumbrada. Porque es que estas iglesias tienen sus nombres. Sus nombres tienen sus significados. Y al hablar a nuestras vidas, no está hablando directamente a la iglesia, sino a nuestras vidas. Nosotros sabemos que la palabra del Señor ya todo es un simbolismo a nuestra vida espiritual. Nosotros tomamos esta palabra para nosotros y miramos adentro de nosotros que a qué le estamos haciendo nosotros ídolo, a qué le estamos dando más importancia, en qué nosotros estamos fallando, en qué nosotros estamos cometiendo estos errores de los cuales el Señor nos puede llamar la atención. La palabra nos llama la atención, la palabra nos exhorta y la palabra nos edifica, pero nosotros tenemos que tener muy claro cómo es el altar que nosotros tenemos para el Eterno, qué personas dejamos entrar que nos hagan daño. Yo les voy a decir una cosa. Yo tenía un grupo inmenso de donde se mandaba la palabra. Muchas personas la pedían. Muchas personas me dijeron, yo quiero que me los envíes. Muchas me dijeron, yo necesito una oración. Yo necesito que ores por mi padre, necesito que ores por mi madre. Yo mandaba los estudios, inmediatamente volvían y pedían oración. Y yo decía, bueno, a lo mejor quieren una oración específica para esa persona, para esa situación, para esa enfermedad o para ese empleo que necesitan. O sea, yo pensaba que eso lo estaba haciendo bien. Y también pensé que ellos estaban estudiando conmigo. Pero cuando llegó el momento indicado en el que Dios me habla de tomar unos estudios más profundos, y mando a preguntar, en los 2 últimos estudios que hice, yo les dije a las personas que estén dispuestas a estudiar conmigo, vamos a estudiar unos estudios muy profundos, y los que estén dispuestos, y claro, y que ya estemos maduritos, porque para introducirnos con palabra profunda en las escrituras tenemos que estar maduros espiritualmente. Y recuerdo que solo una persona me dijo, yo quiero. Y les digo que yo creo que son un poquito más de 200 personas donde yo mandaba los estudios. Imagínense ustedes la tarea que yo tenía. Estudiar para hacer el estudio. Una palabra una palabra que les edificara a todos, porque todos somos de distinto sentir, de distinto pensar. Y que no llegara una palabra a destruir, sino que llevara siempre esa palabra de consolación a la necesidad de cada una de estas personas. Y yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Pero resulta que de estas 200 y más personas que estaban mandando el estudio, solo una lo estaba escuchando. Digo que lo estaba escuchando porque ella me escribió inmediatamente que escuchó el estudio el mismo momento que lo termina de escuchar. Me dice, yo quiero seguir.
Y yo les voy a decir una cosa. ¿Qué pasa? De estas 200 y pico de personas que están ahí, pero no están recibiendo los estudios. Solo habemos 3 personas que estábamos estudiando y una que entró esta semana, que serían 4 de las 200 y pico. Y entonces yo decía, al principio yo no te voy a decir que no me dolió, claro, me dolió y mucho, porque yo decía, Señor, ¿cuánto tiempo llevábamos estudiando? Y pensé que estudiaban conmigo y llevábamos 3 años, personas que llevaban 2 años, personas que llevaban 1 año, 6 meses, llevábamos, o personas con que estábamos hacía 3 años, 3 años y medio, o sea, ya íbamos a hacer 4 años de estar estudiando la palabra, pero yo pensaba que la estábamos estudiando de verdad. Y resulta que cuando no responden, tampoco les importó, porque hasta este momento nunca preguntaron, Rosmira, ¿qué le pasaría? ¿Se enfermó? ¿Se murió del COVID? No, a ellos les dio igual, a nadie le importó. Entonces, en el momento me dolió mucho. Y claro, yo pensaba, después analicé cómo el Señor hacía 15 días había estado tratando conmigo con la misma palabra. Y me decía que no le echara las perlas a los cerdos, pero yo no podía entender. Eh, Cuando ya pasado el tiempo que se me sanó mis heridas, porque claro, yo soy humana. Y yo pienso que yo pienso para mí, mi forma de pensar y de sentir, no puedo pretender que ustedes piensen así. No, es mi forma de pensar. A mí me dolió mucho. Aunque después personas me dijeran, no, no se preocupe que el Señor tiene eso en cuenta. No, y no es orgullo de decir, es que yo necesitaba que al menos preguntaran por mí, no es orgullo, sino que es que me dolió en el corazón. Me dolió que solo me hubieran usado ellos cuando necesitaban la oración, mas no escuchaban los estudios. Y no es que me hubieran, no, o sea, es como yo lo veo, me utilizaron para pedir oración para el problema, pero nunca estuvieron en cuenta de que yo sacaba el tiempo para estudiar la palabra. Y aparte de eso, tampoco nunca se preocuparon por preguntar qué pasó con ella. Se enfermó, se murió, no se preocuparon por eso. Entonces, claro, a mí me dicen que eso no, que no tiene por qué dolerme, porque yo estoy trabajando es para el Señor, ¿verdad? Como trabaja para el Señor, espere, la recompensa viene del cielo. Pero yo te voy a decir una cosa. Y si estoy equivocada, pues es mejor equivocarme diciéndolo que quedarme equivocada sin decirlo. Pero yo no pretendo ser mejor que el Eterno. Yo no pretendo ser mejor que Él, porque yo soy 100% carne y 100% humana, y como carne a mí me duele. Y yo pienso, si al Eterno dice en su palabra que le dolió en su corazón lo que le hizo el pueblo de Israel, le dolió en su corazón cuando hizo la creación del hombre y se corrompieron, y en el único que halló fue gracia en Noé. Y él le dice a Noé, voy a acabar con todo esto, porque me dolió en el corazón lo que ellos hicieron. Entonces yo pienso, porque a mí no me puede doler. Si al Eterno siendo solo espíritu le dolió, ¿quién soy yo para decirme que a mí no me dolió? Claro, a mí me dolió y me dolió mucho. Y por eso mejor me lo callé hasta que mi corazón se sanara. Porque las personas que me conocen saben que a mí me duele y me duele mucho lo que me hacen y en momentos que me da rabia, me da tristeza y me enfado y me molesto. Pero cuando pasa, yo perdono y perdono de verdad. Entonces, cuando ya se me pasó el dolor, es que yo les vengo a decir esto. ¿Qué pasó?
Así de ingratos son las personas en las iglesias. Así de ingratos somos en las congregaciones. Hay personas, hay muy buenos pastores que te dedican a ti todo el tiempo y siempre están ahí para tu necesidad. Y cuando te necesitan, ellos lo dejan todo y ahí está. Pero resulta que llegan momentos en que los abandonan. Y yo te voy a decir una cosa, tanto necesita las ovejas del pastor como el pastor de sus ovejas. Ellos necesitan ambos. El pastor necesita de las ovejas lana, leche, y las cuida y las protege y necesita carne de las ovejas. Las ovejas necesitan que el pastor les alimente, que el pastor las lleve a pastar, que las lleve a beber, que cuando una esté enfermita, entonces le sanen las heridas. O sea que esto es un trabajo en, 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 en unión. Esto no es una parte mía nada más o es parte tuya, no es una parte en unión, es una unión que hay entre las ovejas y el pastor. Entonces, esto fue lo que pasó aquí. Ellos se descuidaron, como me descuidé yo. Yo pensaba que todo estaba bien y no todo estaba bien. Y así pasa en esta congregación. No es que la congregación estuviera mal, ellos piensan que todo estaba bien. Pero llegó el momento en que el Señor vio que ya era hora de que ellos reaccionaran. Y así mismo fue conmigo. Él me dijo, ya es hora de que reacciones y deje de estarle echando las perlas a los cerdos. Y claro, en el momento dolió, pero ya todo eso pasó. Y ya todo eso lo superé, gloria a Dios. Bueno, mis amados, les amo y les bendigo.